En esta oportunidad, el Dr. Julio Jiménez nos mostrará a través de la palabra de Dios que el mensaje del profeta Ageo, comunicado a Israel hace más de 2500 años, es aún relevante en nuestros días. Al igual que a su pueblo Israel, Dios nos invita a meditar en la manera en que estamos viviendo y a volvernos a Él, a regresar al lugar donde empezamos, una vida consagrada y de compromiso a nuestro Dios y a su obra. Aquí los dejo con Julio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo. Ageo es un libro, un profeta menor, se le considera, y está del Nuevo Testamento de Mateo, 3 libros hacia atrás. ¿Ok? A veces confundimos con Liana, decimos para adelante, para atrás, y bueno, Mateo, y nos vamos al Antiguo Testamento. 3 libros hacia el Antiguo Testamento. ¿Ok? Hacia adelante, dice ella. Muy bien. 3 libros hacia adelante. Ageo, vamos a leer el capítulo 1. La palabra de Dios dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco. Encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó y escuchó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y para poder, hermanos, tener una mejor luz, para poder tener una mejor idea de qué es lo que está pasando en este momento, en este relato, a manera de una introducción, es necesario que tengamos un poquito de historia, un poquito de contexto. Cuando los cimientos de la casa de Dios fueron colocados en Jerusalén, hermanos, en el año 536, 2 años después que el pueblo retornó de la cautividad en Babilonia, los jóvenes aclamaron con gran júbilo, alabando a Dios, mientras que los ancianos lloraron de emoción, de gozo y de alegría. Esdras capítulo 3 nos dice: y el pueblo no podía distinguir, hermanos, el clamor de los gritos de alegría
de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido, dice, hasta de lejos. El pueblo, hermanos, estaba en gran júbilo, porque las promesas de Dios ya eran una realidad. Ellos estaban, hermanos, levantando el templo, reedificando el templo que su Dios les había enviado. El templo, hermanos, para el pueblo judío tenía un significado muy especial. El templo, la casa de Dios, representaba, hermanos, la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Y por lo tanto, hermanos, le daba ese sentido de identidad. El pueblo Israel, el pueblo de Dios, le daba, hermanos, un sentido de unidad, un solo pueblo, como un hombre. Y le daba un sentido de bienestar, porque ellos confiaban en su Dios, que Dios cuidaba de ellos. Y les daba, hermanos, un sentido de seguridad, porque Jehová era el que libraba sus batallas. Y por lo tanto, ellos tenían un sentido, hermanos, de paz. Ellos podían levantarse, acostarse, salir y venir en paz, a pesar de los múltiples y diferentes enemigos que estaban alrededor de Israel. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 13 nos dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo. Esa era la promesa que Dios le había dado a Israel. Hermanos, sin ninguna duda, Ageo estaba en medio de aquellos que expresaron su gozo al saber que Dios estaba conduciendo su obra de reedificar, hermanos, el templo en medio de su pueblo. El pueblo y sus líderes, como un solo hombre, hermanos, estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Dios les había enviado: vamos, reedifiquemos el templo. ¿Por qué? Porque en el templo estaba la presencia de Dios. Pero, hermanos, no tomó mucho tiempo para que el celo, para que el amor, el servicio y el compromiso inicial que el pueblo ofreció a Jehová se convirtiera en indiferencia, en apatía y negligencia, hermanos, a su Dios. El grito de júbilo despertó a los enemigos de los judíos, quienes, levantando la oposición, paralizaron al pueblo con intimidación y temor, causando que la obra se detuviera. El templo del Señor quedó en sus cimientos, hermanos, por un buen tiempo. Esdras capítulo 4, versículo 4 nos dice: pero el pueblo de la tierra, o sea, los enemigos, los vecinos que estaban alrededor de Israel, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hasta que después de 14 años, venimos a este lugar, hasta después de 14 años de abandono de la obra, Dios, por medio de su profeta Ageo, hermanos, envió mensaje a su pueblo a través de sus líderes. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos reflejar, hermanos, en la historia, en este capítulo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Muchas veces, quizás, motivados por Dios, por su palabra y por su espíritu, hemos decidido consagrar nuestras vidas a Él. Le hemos dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí. Le hemos dicho: seguiré sin importar lo que venga. Empezamos, hermanos, con mucho fervor y compromiso a la obra y al servicio que recibimos de Él. Pero sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, hermanos, al pasar no muchos días de nuestra decisión, cuando nuestras vidas, hermanos, producen ese canto de alegría y de júbilo y el gozo, hermanos, porque estamos agradando a nuestro Dios y sirviendo, hermanos, a nuestro Dios, el enemigo comienza a levantarse contra nosotros. Y, hermanos, nosotros nos paralizamos por el temor y la falta de fe en sus promesas, y de una manera gradual, pero sostenida, empezamos a crecer en la indiferencia, en la apatía, en el desánimo, hasta llegar a una completa negligencia, hermanos, de nuestro Dios. Esta mañana veremos a través, hermanos, de esta historia, cómo es que Dios, en su infinito amor, en su misericordia, hermanos, por medio de su profeta Ageo, desafía a su pueblo a meditar en sus caminos, a meditar en la manera en que ellos estaban viviendo y volverse a Él, a regresar al lugar donde ellos empezaron, a una vida consagrada y de compromiso a Él y a su obra.
Esta historia, sin ninguna duda, hermanos, es la historia personal de muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, la fuente de transformación, Señor, la fuente de fortaleza. Te pedimos, Padre Celestial, que esta mañana tu Santo Espíritu tome control de nosotros y que podamos aprender, Señor, podamos, Señor, usar, Señor, este evento, este episodio, este capítulo de la historia de tu pueblo en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y la primera cosa, hermanos, que vamos a ver, es cuál era la situación que este pueblo estaba viviendo. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era su condición material que este pueblo estaba viviendo? Y es bien interesante en los versículos 6, 9 y 11. Versículos 6, del 9 y al 11. Vamos a ver, hermanos, que Dios va a traerles a este pueblo, como que si fuera, hermanos, una resonancia magnética. Va a pasar Dios a su pueblo y les va a revelar, hermanos, la condición en que ellos estaban viviendo. Y es muy interesante, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta, estamos viviendo de una manera, pero no nos damos cuenta por qué las cosas están sucediendo. Y vamos a ver cómo es que Dios, hermanos, va a revelar la situación, la condición de su pueblo. Y vamos a ver en los versículos 6. Versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora el 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, o sea, vas a recolectar en casa, en tus graneros, en tu cuenta de banco, y dice, y yo lo disiparé en un soplo. Y el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Esta es la manera, hermanos, como es que Dios estaba viendo la condición de su pueblo. Muchas veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta cómo es lo que estamos viviendo. Y lo que podemos ver, hermanos, en estos versículos, lo que Dios les está mostrando y les está diciendo a su pueblo es que ellos, a pesar del esfuerzo que ponían, no lograron lo que ellos estaban anhelando, lo que ellos estaban deseando. Había insatisfacción y había escasez. Por más que se esforzaban ellos, era como que sus energías se disipaban. Su fuerza era consumida en vano. El pueblo sobrevivía, hermanos, en lugar de estar floreciendo. Me hace acordar, hermanos, a este animalito que le llamamos el hámster, que siempre está corriendo ahí en una rueda, ¿verdad? Está corriendo, gastando, disipando sus energías y no hay ningún trabajo, ¿no? Quizás nosotros, hermanos, podemos reflexionar en nuestras propias vidas. Estamos esforzándonos, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo de acá, pero encontramos que no hay satisfacción. Sentimos como que todo nos falta, como que hay escasez. Y lo que Dios le estaba hablando a su pueblo, hermanos, era de que Dios había cerrado las ventanas de los cielos, había cerrado sus bendiciones. Hermanos, Dios estaba disciplinando a su pueblo de Israel. Muchas veces nosotros comenzamos, hermanos, en lugar de estar meditando en qué es lo que está pasando con nuestras vidas, comenzamos, hermanos, a racionalizar, a poner pretextos. Y podemos decir, no, a lo mejor esto sucede porque tengo problemas en mi casa, a lo mejor porque tengo problemas en el trabajo, a lo mejor porque tengo problemas con esto y con lo otro, a lo mejor es el enemigo que está enviando estas cosas. Y no reparamos que es la mano de Dios, que es la disciplina de Dios. Entonces, hermanos, lo primero que hemos visto es la condición en que este pueblo estaba viviendo. Y quizás muchos de nosotros, hermanos, en esta mañana podemos reflejarnos
podemos reflejarnos en esta condición que el pueblo de Israel estaba viviendo. Pero, ¿por qué es que este pueblo estaba pasando por todas estas pruebas? ¿Por qué es que este pueblo, hermanos, estaba viviendo como que ellos trataban de conseguir algo y no lo obtenían? Estaban pasando miseria. Y lo vamos a ver, hermanos, en el versículo 9, la razón. ¿Por qué este pueblo estaba viviendo como nuestro Dios lo describe en estos versículos? Y en el versículo 9 podemos ver, hermanos, la razón. Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué dice? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por cuanto mi casa está desierta, por cuanto mi obra, mi servicio está desierto, está abandonado, y todos ustedes corren a sus propias casas a preocuparse en sus propios asuntos, en lugar que los asuntos de Dios. Esta es la manera, hermanos, como es que Dios trae la evidencia, trae algo concreto y le muestra al pueblo de Israel por qué es que ellos estaban sufriendo todas estas pruebas, por qué ellos estaban pasando por todas estas dificultades. Dice: por cuanto mi casa está desierta, por cuanto tu corazón está lejos de mí. Pero vamos a ver, hermanos, en esta mañana, cómo es que, hermanos, cómo es que el pueblo de Dios, recuerden ustedes cómo comenzamos relatando esta historia. Ellos llegaron, después de 2 años, ellos construyeron el altar, pusieron los cimientos para reedificar el templo. Dice: con gran gozo y júbilo, todo el pueblo a una. Y podemos ver, hermanos, que estos judíos no era cualquier clase de judíos. Esdras capítulo 1, versículo 5, nos dice que estos judíos que regresaron de la cautividad eran hombres de Dios, que habían sido movidos por el Espíritu. Dios despertó el espíritu de estos hombres para poder retornar y hacer esta obra de la reedificación del templo y de la ciudad de Jerusalén. Nosotros sabemos por historia, hermanos, que el cautiverio en Babilonia fue un poquito diferente de otros cautiverios que el pueblo de Israel tuvo. Muchos de los judíos, hermanos, en Babilonia, ellos sobresalieron, ellos progresaron. Uno de los problemas que estos judíos tenían en Babilonia verdaderamente era el confort que ellos tenían. Y para ellos regresar, hermanos, a Jerusalén, tenían que pensarlo 2 veces. Dejar todas las comodidades para venir a este lugar, empezar, como decimos nosotros, de cero. Se necesita, hermanos, un amor y una dedicación grande hacia nuestro Dios, una fe tremenda. Ellos sabían todas estas dificultades del enemigo y de la escasez que iba a pasar, pero ellos tenían su fe tan grande en su Dios que ellos dejaron, hermanos, toda esta comodidad de Babilonia y fueron en obediencia a Dios a reedificar el templo. Entonces no era cualquier tipo de judío, eran hombres movidos por el Espíritu de Dios. Y miren, hermanos, ¿cómo es que desde este nivel espiritual que comenzaron ellos, cuando llegaron a la tierra, llegaron hasta este lugar que el profeta Ageo nos está hablando? Si bien es cierto, el pueblo, hermanos, empezó bien, reedificando el altar, porque lo primero que hicieron ellos fue reedificar el altar para continuar con los sacrificios, con el sistema religioso que Dios les había ordenado. A pesar que ellos comenzaron y reedificaron, hermanos, el altar y pusieron los cimientos del templo, sin embargo, ellos no obedecieron el mandato de Dios. No hubo un compromiso hasta ver la obra cumplida de Dios. Dios los mandó a ellos a reedificar el templo. Nosotros hemos mencionado que el enemigo levantó, ¿qué dice? Levantó oposición, y esa oposición produjo intimidación y temor en el pueblo de Dios. Y en lugar del pueblo de Dios, hermanos, confiar en su Dios, ellos tuvieron miedo.
Y nosotros sabemos que muchas veces el miedo, hermanos, paraliza. Y eso es lo que sucedió, hermanos, con el pueblo de Israel. El temor al enemigo pudo más que la fe a su Dios. El pueblo abandonó, hermanos, su confianza en Jehová de los ejércitos. Es bien interesante, hermanos, leer en el libro de Esdras, capítulo 4, cómo es que el pueblo, ¿no?, por mandato de este rey persa, ellos tuvieron que parar la obra. No se menciona, hermanos, ni una reacción del pueblo, no se ve ni siquiera un grupo, ni siquiera los líderes, hermanos, orando a su Dios, levantando oraciones para poder continuar la obra, para poder, hermanos, no temerle al enemigo. Es muy triste. El temor paralizó al pueblo de Israel. Hermanos, y eso es lo que pasa con nosotros. Hemos mencionado muchas veces, nos emocionamos, dedicamos nuestra vida al Señor, sentimos la oposición del enemigo y nuestras vidas quedan paralizadas. ¿No? La obra que tuvimos en mente de dársela a nuestro Dios queda paralizada. Los judíos, hermanos, se contentaron con la religiosidad antes que obedecer a Dios. Hemos mencionado que la primera cosa que ellos reedificaron fue el altar. Ellos continuaron, hermanos, con los sacrificios, con los holocaustos, pero ellos no obedecieron a Dios. Ellos se contentaron con la religiosidad. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? En lugar de obedecer a Dios, nosotros pensamos que solamente viniendo los domingos a la iglesia, viniendo nada más los martes, los sábados o cualquier otra actividad, o leyendo la Biblia, o haciendo esto, o haciendo lo otro, nosotros estamos ya cumpliendo con nuestro Dios, pero no es así. Dios no quiere, hermanos, cosas que nosotros podamos hacer, o quizás con nuestro dinero, ¿no? Dios no quiere, hermanos, cosas que nosotros podamos dar. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Dios quiere nuestra comunión con Él. Y eso, hermanos, es lo que le estaba aquí pasando a este pueblo, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos dice: y Samuel dijo, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios, hermanos, Él se agrada y se complace, hermanos, en la obediencia, no en las cosas que nosotros podamos, hermanos, ofrecerle a Dios. Nosotros como hijos de Él tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con este problema, con este pecado que Israel fue tentado. Dios los envió a hacer una obra, ellos no la cumplieron, ellos hicieron la obra solamente una parte de ella, y ahí se quedaron, ahí se contentaron. Vieron, muy bien, podemos asistir, ¿no?, al altar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos contentar a nuestro Dios. Fíjese, hermanos, cómo es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios, hermanos, quiere nuestra obediencia. La confianza en su Dios fue depositada, hermanos, en ellos mismos. Ellos comenzaron a ser egoístas. Ellos ya no se interesaban, hermanos, en Dios. Acuérdense ustedes que el templo representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y ellos no querían reedificar, hermanos, el templo, continuar la obra. Ellos comenzaron a crecer en soberbia. Dejaron a su Dios a un lado. El pueblo comenzó, hermanos, a confiar en sus propias fuerzas, en sus habilidades, y al mismo tiempo comenzaron a observar y a imitar a sus vecinos de alrededor. Comenzaron a vivir como sus vecinos vivían, a poner toda su energía, su tiempo, sus recursos, su devoción en las comodidades, en el lujo, en el afán de lo pasajero. Y este nuevo estilo, hermanos, de vida, este nuevo estilo de egoísmo y de vanidad, los llevó al pueblo a hacer dos cosas. Número uno, lo llevó, hermanos, a perpetuar su nuevo estilo de vida. Ellos encontraron de que era bonito,
era confortable estar viviendo de esta manera. Y ellos comenzaron a inventar pretextos, a inventar excusas que Jehová Dios les va a exponer ellos en el versículo 2. Veamos el versículo 2. Miren, hermanos, el pretexto. Miren ustedes, hermanos, esta excusa que el pueblo comenzó a usar para no continuar la obra de su Dios. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, mira lo que el pueblo pensaba, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no ha llegado el tiempo, ¿no? Ellos no se estaban oponiendo abiertamente a construir el templo, pero a reedificar el templo, pero ellos decían, ¿sabes qué? El tiempo no ha llegado, ¿no? Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando Dios nos envía, hermanos, a hacer algo, y estamos diciendo nosotros, ¿no? Nos estamos entreteniendo, no, todavía no es el tiempo, voy a esperar esto, voy a esperar el otro. Pero hermanos, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos habla de que el tiempo de Jehová había llegado para que su templo sea reedificado, para que su templo sea reedificado, hermanos. Y la segunda cosa, hermanos, que este nuevo estilo de vida, de egoísmo y de vanidad, hermanos, los llevó al pueblo de Israel. Lo vemos en el versículo 4 y 9. El versículo 4 y 9. Y vamos a ver que este pueblo comenzó a colocar sus prioridades en un orden equivocado. Ellos comenzaron, hermanos, a colocar sus prioridades en un orden equivocado. Versículo 4 dice así: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y el versículo 9 nos dice: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Miren, hermanos, este nuevo estilo de vida, de egoísmo y de vanidad, ¿no?, nos llevó a ellos a colocar las prioridades, ¿no?, en un orden equivocado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Comenzamos bien, viene el enemigo, produce temor en nosotros, nos paraliza, y comenzamos nosotros a racionalizar y nos contentamos con una vida de religiosidad, ¿no?, pensando que de esa manera vamos a agradar a Dios sin obedecer a nuestro Dios, y comenzamos a levantar pretextos, ¿no? No es el momento, no es el tiempo, y comenzamos nuevamente, hermanos, a tener prioridades en un orden, hermanos, equivocados, a poner las cosas de nosotros primero, antes que a Dios. Y esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Mira lo que Dios le dice a su pueblo, dice, es para vosotros, dice, tiempo de habitar, dice, en vuestras casas artesonadas. Miren, hermanos, ellos habían abandonado la obra, ellos habían abandonado, hermanos, la reedificación del templo, y ellos se fueron, hermanos, de una manera egoísta, personal, a construir sus propias casas, y no cualquier tipo de casa. Dice que eran casas artesonadas, eran casas parecidas a esas casas que construían los reyes. Imagínense, hermanos, y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Abandonamos la obra de Dios para irnos a hacer cosas que va a producir deleite en nosotros mismos de una manera egoísta, y nos olvidamos de nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense, hermanos, este versículo mucho lo usamos, pero este versículo nos habla de una manera clara de cómo es que nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades. Dios primero, y luego somos nosotros. Si, hermanos, nosotros ponemos las prioridades de esa manera, por seguro que Dios va a tener cuidado, hermanos, de nosotros, y Él nos va, hermanos, a bendecir. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira, poner todas tus afecciones, poner todo tu ser, poner toda tu pasión, toda tu energía, hermanos, en las cosas de Dios, antes que en las cosas del mundo, de la tierra. Ordenar, hermanos, nuestras prioridades.
Y por último, hermanos, miren ustedes cómo viene el descenso espiritual. Eran hombres de Dios, movidos por el Espíritu de Dios, pero en lugar de obedecerle, ellos se contentaron en la religiosidad y comenzaron, hermanos, a crecer en su apatía, hasta que completamente, hermanos, ellos se olvidaron de Dios. El corazón, hermanos, del pueblo estaba lejos de su Dios. No nos olvidemos, hermanos, que el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El hecho de que ellos estaban dilatando, hermanos, la reedificación del templo de Dios era una muestra, hermanos, de soberbia. Ellos habían puesto a Dios, a Jehová, a un lado. Isaías capítulo 29, versículos 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, dice, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel, hermanos, por más que ellos hablaban de su Dios, por más que ellos venían al altar y continuaban todo este sistema, hermanos, de holocaustos y de sacrificios, hermanos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Habían crecido, hermanos, en la soberbia. Ellos comenzaron a depender en sí mismos. El versículo 2, este es algo, hermanos, que a mí me tocó mucho mi corazón. El versículo 2, mira lo que dice la palabra en Ageo. Versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, ¿qué es lo que sigue? Miren, este pueblo, dice, este es un lugar, hermanos, esta es una expresión que se usa, hermanos, por Dios bien escasamente en la Biblia, porque Él siempre habla de Israel como mi pueblo. Pero en este versículo Él dice, este pueblo. Fíjate, era como una expresión, hermanos, del desagrado. Porque este pueblo, hermanos, por la manera que estaban viviendo ellos, por la desobediencia, por no continuar, hermanos, la obra que Él los había enviado, estaban, hermanos, deshonrando el nombre de su Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con nuestras vidas. Cuando no estamos obedeciendo a nuestro Dios, cuando no estamos siguiendo, cuando no estamos avanzando, hermanos, en nuestra vida espiritual, hay que tener mucho cuidado, porque el nombre de Dios puede ser menospreciado, puede ser deshonrado por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de conducirnos. Fíjense, hermanos, la manera como es que este pueblo comenzaron bien, ¿no? Hombres espirituales, pero llegaron hasta el otro extremo, a un punto en que ellos se habían olvidado completamente de su Dios, y su Dios los había dejado, y había traído, hermanos, disciplina a su Dios. Hay un dicho que dice lo siguiente, que en la vida cristiana, escúchelo bien, en la vida cristiana no hay cristianos que están siempre en un solo nivel. O avanzamos o retrocedemos. Pero no hay un cristiano, hermano, que pueda permanecer en un mismo nivel espiritual. Por eso es que nosotros, cada día, hermanos, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios para poder buscar la voluntad del Señor y seguir adelante. Seguir adelante. Siempre le escucho a mi esposa decir, para adelante, para atrás, ni para coger un impulso. ¿Verdad? El cristiano, hermanos, nunca permanece, hermanos, en un solo lugar. O avanzamos, o Satanás, hermanos, o el mundo, o nuestra carne nos lleva hacia atrás. Pero hay una cosa muy importante, hermanos. Hemos visto la situación en que este pueblo estaba viviendo. Hemos visto, hermanos, la razón, cómo es que Dios les muestra a ellos con evidencias por qué es que estos hombres, por qué su pueblo estaba sufriendo todas estas calamidades y no estaban gozando de sus bendiciones. Y en los versículos 5 y 7, hermanos, vemos la invitación que le hace Dios a su pueblo, ¿no? Nuestro Dios, hermanos, es un Dios grande, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, hermanos. Él nunca nos deja ahí abandonados. Hay una cosa muy importante, hermanos, que cuando estaba estudiando, estaba elaborando, hermanos, este estudio, encontré que fácilmente
el pueblo pudo continuar de esta manera de vivir vana y egoísta forever, por siempre, ¿verdad? Pero es Dios que se acerca. En primer lugar, a través de la disciplina. El pueblo no escucha la disciplina de Dios y es Dios enviando a su profeta, su palabra a través del profeta a su pueblo para que ellos puedan volverse a Él. Hermanos, nuestro Dios, la historia de la Biblia, hermanos, es siempre Dios buscando y proveyendo, hermanos, restauración a su pueblo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ese es el mensaje, ese es el relato de la Biblia. Siempre Dios buscando al hombre, al pecador, para poder, hermanos, salvarlo, y al cristiano poder, hermanos, restaurarlo. Podemos ver, hermanos, en el versículo 5 y en el versículo 7, la invitación que Dios le da a su pueblo. Versículo 5 dice, usa una frase que se repite 2 veces, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y luego en el versículo 7 dice, meditad sobre vuestros caminos. Dios, hermanos, invitando, hermanos, al pueblo de Israel a poder reflexionar. Pero primeramente vamos a ver, hermanos, que Jehová o Dios se le presenta a este pueblo como Jehová de los ejércitos. Los versículos 2, 5, 7 y 9 y 14, Dios se presenta ante el pueblo como el Rey, Jehová, dice, de los ejércitos. Y es muy interesante, porque presenta, hermanos, Dios se presenta aquí a su pueblo con autoridad, con todo poder y grandeza, un Dios soberano, que interviene, hermanos, en los asuntos de su pueblo. Y Él, hermanos, a través de este nombre se da a conocer como el autor de la disciplina de su pueblo. Les está diciendo, todo lo que te ha pasado es porque yo lo he traído. El dueño de la creación, el que da la lluvia, la siembra y la cosecha, el que sustenta, hermanos, el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Esa es la manera como es que Dios, si nosotros leemos estos versículos, se presenta al pueblo para poder dar esta invitación. Y en el versículo 5 y 7 podemos ver, hermanos, que esta invitación es una invitación que invita al pueblo a reflexionar. Dice, es una invitación que llama a la autoexaminación, al arrepentimiento. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¡Ey! Es como que Dios les estaba diciendo, despierten, que no puedes ver que yo te estoy llamando la atención. Mira lo que está pasando con tu vida, que no puedes ver mi mano en estas cosas que tú estás viviendo. Cuán indiferente te has vuelto, cuán frío estás. Esa es la manera, hermanos, como es que Dios le estaba hablando a su pueblo. Meditad en vuestros caminos. Hermanos, el pueblo vivía en una indiferencia. Ellos no sabían cuán mal estaban espiritualmente en sus vidas. Y eso es lo que muchas veces nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Estamos viviendo, desobedeciendo a Dios y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos lejos de Él. Y Dios, hermanos, tiene que despertarnos, tiene que llamarnos. Nos invita, hermanos, a reflexionar, a mirar, hermanos, lo que está pasando en nuestras vidas. Y es una invitación, en el versículo 8, vamos a leer, es una invitación que nos llama, hermanos, a reordenar nuestras prioridades. El versículo 8 dice, Dios le habla a su pueblo, dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella, dice, mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es una invitación que llama, hermanos, a reordenar nuestras prioridades. En una otra versión se lee lo siguiente, dice, yo veré su reconstrucción, dice, con gozo, con agrado y seré glorificado. En otras palabras, Él nos está invitando a que nosotros estemos reordenando, hermanos, nuestras prioridades, poniendo a nuestro Dios y a su obra primero. Y Él dice que Él va a encontrar, dice, agrado, Él va a encontrar gozo y su nombre, hermanos, va a ser glorificado.
Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice lo siguiente, Primera de Samuel, versículo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, cuando nosotros estamos obedeciendo a nuestro Dios, vamos a traer honra, vamos a traer gozo a nuestro Señor, a nuestro Dios. Juan capítulo 8, versículo 29 nos habla que este era el sentir que tenía el mismo Señor Jesucristo. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando nosotros, hermanos, estamos viviendo bajo la obediencia de nuestro Dios, nuestra vida, nuestra obra, nuestro servicio, va a traer, hermanos, honra, gozo y complacencia a nuestro Dios. Y por último, hermanos, en el versículo 12, vamos a encontrar, el versículo 12 en adelante, vamos a encontrar, después de la invitación que nuestro Dios le hace a su pueblo, vamos a encontrar la respuesta del pueblo. El versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjense, hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios ha traído su mensaje, su desafío a su pueblo. Muchas veces encontramos que Israel siempre, ¿no?, era tardo en escuchar. Pero en esta historia, hermanos, vemos claramente cómo es que el pueblo, hermanos, estaba sensible a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Y dice aquí que oyeron sus líderes el mensaje de Dios, lo aceptaron sus líderes y todo el pueblo también. Hermanos, ellos respondieron, escucharon, hermanos, el mensaje y obedecieron a su Dios. Pusieron a Dios y a su obra primero y vinieron, dice, y trabajaron hasta terminar la obra. Pero era una respuesta, una obediencia bajo el temor de Dios. Fíjense lo que dice 12 al final, dice, y temió el pueblo de Jehová. Era una respuesta en obediencia, pero bajo el temor de su Dios. El Dios de Israel, un Dios de amor, compasivo, misericordioso, pero también es un Dios santo, justo, y que Él nunca, hermanos, contenderá por siempre con el pecado, sino que Él traerá juicio si es que no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Y la respuesta, hermanos, del pueblo, en obediencia, en temor, fue fortalecida por Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de todo el pueblo. Hermanos, Dios, Él ve nuestro corazón, Él quiere ver, hermanos, nuestro primer paso, pero Él es el que se va a encargar, hermanos, de hacer el resto de la obra. Dios quiere, hermanos, nuestra disposición. Y era una invitación, una respuesta, hermanos. La respuesta que dio el pueblo sirvió para poder restablecer la presencia y la comunión íntima de Dios con su pueblo. El pueblo, dice aquí en Ageo, que el pueblo a una, ¿no?, continuaron y terminaron la obra que Dios les había encomendado. El mensaje de Ageo, hermanos, aún es relevante para nuestros días. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice lo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Los problemas, hermanos, del hombre siempre son los mismos, aunque las circunstancias, hermanos, y las formas pueden ser diferentes, pero en esencia los problemas del hombre son los mismos, nunca han cambiado. Ojalá, hermanos, que esta mañana podamos ser sensibles, hermanos, a este mensaje de meditar en nuestros caminos y que podamos ver, hermanos, la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos circunstancias diferentes, pero en esas circunstancias, hermanos, que nosotros podamos ver la mano de Dios obrando en nosotros para así volver
a nuestro Dios. Que podamos, hermanos, volver a ese lugar donde un día dejamos la obra que con tanto fervor la comenzamos, pero que no la terminamos. Que podamos volver, hermanos, a ese lugar que un día le prometimos a nuestro Dios que nuestras vidas iban a glorificar su nombre. Que podamos volver, hermanos, a ese lugar donde un día prometimos a nuestro Dios que íbamos a ser ese testigo fiel de su evangelio. Que podamos volver, hermanos, a ese lugar donde voy a dejar ahí en blanco para que usted pueda poner, Señor, para volver a este lugar, para poder completar esa obra que tú comenzaste en mi vida. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si hay algún amigo que no conoce a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, si tiene alguna pregunta, su servidor, mi esposa Liana, cualquier hermano aquí presente, nosotros estamos más que contentos y gozosos de poder usar la palabra de Dios y mostrarle cómo recibir esa salvación en nuestro Señor Jesucristo. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que éste te ayude en la edificación de tu vida espiritual, y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.